Haití tiene nuevo primer ministro. Alexis Didier Fils-Aimé reemplaza a Gary Conille, destituido por el Consejo Presidencial de Transición tras solamente 5 meses en el cargo. En su discurso de toma de posesión, el nuevo primer ministro declaró textualmente que iba a trabajar incansablemente por la cohesión política y el restablecimiento de la seguridad en el país. Sin embargo, este martes la violencia llegó hasta el aeropuerto de Puerto Príncipe. Casi desierto, el principal aeropuerto de Haití permaneció cerrado el martes, con policías fuertemente armados en los puestos de control de los alrededores. El cierre se produce un día después de que pandillas dispararan contra un avión que intentaba aterrizar, hiriendo a una azafata. Se podían ver agujeros de bala en el avión perteneciente a la compañía estadounidense Spirit. El avión se vio obligado a aterrizar en la vecina República Dominicana. Los pasajeros describieron su conmoción. El choque detrás de nosotros fue bastante prominente. Sonó como si alguien hubiera tirado un cuenco de acero con clavos al suelo del avión o algo así muy fuerte. Vi a mucha gente yendo a la parte trasera del avión y la tripulación estaba realmente traumatizada. JetBlue y American Airlines anunciaron que las inspecciones posteriores al vuelo habían descubierto que sus aviones también habían sido tiroteados el lunes cuando salían de Puerto Príncipe. Esto ha llevado a la Administración Federal de Aviación a prohibir las aerolíneas estadounidenses volar desde y hacia Haití durante 30 días. La ONU también suspendió temporalmente los vuelos a la capital, limitando las entregas de ayuda humanitaria. El Consejo Presidencial de Transición condenó la violencia. Este crimen cobarde que amenaza la soberanía y la seguridad de Haití pretende aislar a nuestro país en la escena internacional. Los autores de estos actos atroces serán perseguidos y llevados ante la justicia. Tras lanzar ataques coordinados contra la capital en febrero, los grupos armados controlan hasta el 85% de Puerto Príncipe, según la ONU. En su toma de posesión el lunes, el nuevo primer ministro del país, Alexis Didier Fils-Aimé, prometió mejorar la seguridad. Sustituye a Gary Conille, destituido tras menos de 6 meses en el cargo en medio de una lucha de poder en el Consejo. Bien, a continuación nos preguntamos aquí en France 24 qué sectores sociales, económicos y políticos están enfrentados por el poder en Haití, cuáles son las perspectivas para la transición en el país, qué peso tiene la amenaza de la coalición de pandillas que promete nuevos días de violencia armada. Estos grupos se pueden calificar de terroristas, tal y como pide el presidente de la vecina República Dominicana. ¿Cómo evoluciona la misión internacional liderada por Kenia? ¿Qué impactos puede tener sobre Puerto Príncipe el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Lo debatimos a continuación con Juan Nicolás Garzón Acosta. Está aquí en el estudio de France 24. Él es consultor e internacionalista, profesor de la Universidad de La Sabana en la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas. También nos acompaña Bochid Edmond. Él es exministro de Relaciones Internacionales de Haití y está con nosotros desde Puerto Príncipe. Finalmente, contamos con Jean-Marie Theodat. Él es decano de la Facultad de Geografía de la Universidad de la Sorbonne y se conecta aquí al debate desde París, Francia. Ahora sí, Juan Nicolás, Bochid, Jean-Marie, muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación al debate de France 24. Antes de empezar con esta discusión, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben, que pueden repetir este y todos los contenidos de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden repetir el episodio del debate en las principales plataformas de audio. Son las 4 que ven aquí en sus pantallas. Y ahora sí, empezamos esta discusión sobre la compleja situación en Haití. Antes de hablar de las causas y consecuencias, de qué opinan de la destitución de Gary Conille, hablemos del impacto de esta noticia sobre el terreno. Es por eso, Bochid, que quiero empezar por usted planteándole cómo ha impactado precisamente en la población, en la sociedad haitiana, esta destitución de Gary Conille y este reemplazo por Fils-Aimé. Es como si nada hubiera pasado y realmente no hay un impacto. Solo podría decirle que con esta salida del ex primer ministro de su puesto, hay un gran movimiento de grupos armados desde el lunes, que realmente me parece un poquito raro, porque yo pienso que la única misión de aquel gobierno que acaba de salir es
primera misión es el restablecimiento de la seguridad y preparar el país para un mejor entrenamiento para las elecciones generales que normalmente debemos celebrar al final de 2025. Pero ahora, con esta situación actual, estamos preguntando si realmente vamos a poder, si Haití, las autoridades van a poder celebrar elecciones al final del 2025. Si nada no ha hecho en tema de restauración de la seguridad. Pues enseguida hablaremos precisamente de la seguridad, de la violencia armada, de las proyecciones de cara a estas eventuales elecciones, pero antes de dar la palabra al resto de invitados, quería que nos aclarara algo que acaba de mencionar, y es que señala usted que no ha habido, es como si no hubiera pasado nada tras esta destitución y este reemplazo en el cargo de primer ministro. ¿A qué cree que se debe? Yo pienso que hay que decir la cosa como es. Yo pienso que porque el gobierno pasado no ha podido hacer nada, no ha podido dar ningún resultado. 5 meses después, con el objetivo principal fue de restaurar la seguridad en el país. En lugar de eso, bajo este gobierno de CONI, las pandillas, los grupos armados han tomado más espacios en el territorio. Entonces, no hay nada palpable, no hay nada de este gobierno que podrían mostrar como resultado, como algo que ellos han podido hacer o para mostrar a la población que realmente este gobierno estaba trabajando para ellos. Pero lastimosamente no hubo nada, no fue así. Es por la razón que realmente no hubo nada en la calle, ninguna manifestación de la población, solo los grupos armados que salieron desde el lunes para realmente causar muchos problemas en la calle, que las escuelas no pueden funcionar. Las actividades en la capital particularmente se redujo casi a nada. Pues, enseguida continuamos hablando, como le digo, de la presencia de los grupos armados, del poder que tienen sobre el terreno, pero antes quisiera dar la palabra a Juan Nicolás. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Le planteo precisamente todavía este tema de esta destitución y este reemplazo sorpresivo, podríamos decir, al frente del cargo de primer ministro en Haití. ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo analiza? El saliente ha considerado un abuso de poder esta destitución por parte del Consejo Presidencial de Transición. Sí, efectivamente, Rosa, pues desde la distancia lo que uno observa y escuchando también a mi antecesor en el uso de la palabra, lo que uno observa es que efectivamente lo que no se ha logrado hacer en Haití es construir un mínimo de institucionalidad. Y en la medida en que no se logre consolidar ese mínimo de institucionalidad, pues este tipo, digamos, de transiciones que además son muy discutidas porque el primer ministro saliente considera que pues, es completamente ilegal en la medida en que no está precisamente circunscrita a lo que efectivamente dice la Constitución haitiana, pues en ese orden de ideas no podrían haberlo sacado del poder. Mientras que existe esta figura que tú mencionas del Consejo de Transición. Entonces, en ese orden de ideas, lo que uno observa es que efectivamente el gran desafío en el caso haitiano, como ocurre no solamente en Haití, sino en varios países que atraviesan por estas tremendas crisis políticas, es que no se ha logrado construir una institucionalidad reconocida, legítima, y que muchas veces se tiene la expectativa de que desde el exterior, ya tendremos seguramente ocasión de hablar de esto, pues se logre efectivamente generar presión para que los países y los gobiernos que están en transición logren consolidar ese poder y esa legitimidad, cosa que desde mi punto de vista todavía veo relativamente lejana.
Precisamente vamos a trasladar a Jean-Marie esta institucionalidad frágil, aparentemente, que proyecta este Consejo de Transición, que es un órgano colegial en que la presidencia es rotatoria y que ahora mismo está presidido temporalmente por Leslie Voltaire. Le pregunto ¿qué ha pasado exactamente dentro del equilibrio de poderes dentro de este Consejo para que se nombre a un primer ministro, Gary Conille, hace 5 meses y ahora se le destituya? El problema es que en Haití estamos hablando de un Estado fallido, en el sentido de que después del derrumbe del ex primer ministro Ariel Henry, la creación de este CPT, de este Consejo Presidencial de Transición, es un acuerdo que no reposa, que no tiene ninguna forma de legitimidad, sino, digamos, el acuerdo entre los distintos actores y eso bajo, digamos, bajo la protección de la Asociación de los Estados del Caribe. O sea que se trata de un arreglamiento que no tiene nada de legitimidad en el sentido de que los miembros de este consejo tampoco fueron electos. En ese sentido, se puede decir que tenemos que aceptar una forma de legitimidad a pesar de la falta de elección en este sentido. Pero el problema es que, como lo decía el colega de antes, la falta de legitimidad, la falta de enraizamiento de estas instituciones hace que cada cual puede entrar en competición con otra. Y es por eso que se puede decir que lo que estamos asistiendo, o que lo que pasa, lo que está aconteciendo ahora, es como si fuera, digamos, la parte más ligera y superficial, la cúpula de una onda más profunda que es la falta de legitimidad en el fondo de todas las instituciones en Haití. O sea que desde más de 7 años, o sea, desde el año 2016, no hay ninguna forma de elección que se ha dado en el país y es por lo tanto tenemos que crear, como lo decía el ex embajador, crear una situación de seguridad pública para que vayamos hacia nuevas elecciones en este país. Precisamente, Jean-Marie, déjame que le repregunte para que lo entendamos desde fuera, porque si bien, como usted señala, este Consejo Presidencial está conformado por miembros que son representantes de distintas alianzas políticas, partidos políticos, sociedad civil, poderes económicos, no han sido electos directamente. Su misión eventualmente es organizar unas elecciones. Le pregunto si, debido a estas pugnas del poder que estamos viendo, esta misión está en peligro. Esta misión, digamos, está en peligro desde el inicio. Claro que este Consejo Presidencial de Transición está, digamos, compuesto de miembros de los distintos ramos, de los distintos partidos, o sea que de esos mismos partidos que han, digamos, conducido hacia el derrumbe del Estado. O sea que los mismos que no han podido salir del país de la trampa en la que se encuentra son los mismos que fueron elegidos para encontrar una solución. Y es por lo tanto que se trata de la representación, de la imposibilidad de descartar un liderazgo firme, de destacar una forma digamos, de unión de todas las fuerzas que componen el paisaje político haitiano. Pero ya que no fueron electos, sino tan solo elegidos por los distintos componentes de la solución que se encontró en abril 2024, es por lo tanto que de todas maneras son frágiles en la toma de cualquier forma de decisión política.
Boschit, le traslado a usted la pregunta por alusiones como exministro de Exteriores. ¿Está de acuerdo en que este Consejo de Transición no puede salvar al país de lo que él mismo, digamos, lo abocó? Yo diría, aunque sea cualquier forma de equipo o de estructura, la cosa lo más importante es tener una voluntad política, una visión política. Entonces, cualquiera la estructura política, el Consejo Presidencial de Transición o la Corte Suprema, cualquiera. Lo más importante es lo que yo pienso falta, es tener una visión política, una voluntad política para resolver, para ayudar a resolver la crisis de Haití. Porque siempre, por varios años pasados, nosotros no hemos podido resolver o trabajar juntos o poner los intereses nacionales antes para resolver esta crisis. Pero ahora llegamos a un momento más difícil de nuestra vida nacional. El Consejo Presidencial de Transición es un grupo de personas que vienen de todos los sectores de la vida nacional. Entonces, yo pienso, a mi juicio, deben ser capaces de buscar, de encontrar una manera para poner ellos de acuerdo para llegar a este momento y particularmente a esta misión que ellos tienen, trabajar para restaurar la seguridad nacional y crear un ambiente para celebrar las elecciones, para que tengamos instituciones legítimas. Es lo que mi amigo Jean-Marie acaba de hablar, y también mi predecesor. Yo pienso que hay una cuestión de legitimidad que están hablando, o crear una forma de institucionalidad, pero ese no puede ser sin celebrar las elecciones. Entonces, tenemos que buscar personas capaces para poner ellos juntos y para que podamos celebrar las elecciones y al mismo tiempo poner de nuevo las instituciones democráticas y trabajar para que Haití sea de nuevo un país democrático. Boschit, es lo que yo pienso. Pero ¿considera usted que ahora mismo no hay una voluntad política? ¿Considera que hay intereses encontrados dentro de este Consejo de Transición que pesan más que este proceso hacia unas elecciones? Yo pienso la voluntad política, ahora hay la voluntad política, pero tal vez hay una falta de coherencia. Yo pienso que eso seguro con este nuevo primer ministro, el Consejo Presidencial de Transición va a poder llegar a encontrar esta coherencia que no hubo con el ex primer ministro Kony. Porque nosotros sentimos que desde el principio hubo una voluntad de confrontación, siempre entre la oficina del primer ministro y los presidenciales, los miembros de la comisión de presidencial de transición. Yo pienso que ese no ayudó al proceso y realmente esta batalla hizo muchos daños al proceso. Espero que ese nuevo equipo, nuevo gobierno, nuevo primer ministro va a poder trabajar juntos con el Consejo Presidencial y llegar a acuerdo, a tener una visión común para llegar a trabajar, restaurar la seguridad y celebrar las elecciones. Yo pienso que eso es importante. Hablemos precisamente de la seguridad y de la posibilidad de elecciones. Juan Nicolás, le planteo, ¿usted ve realista la posibilidad de plantear unas elecciones libres, justas, accesibles para toda la población en un territorio donde sabemos que las pandillas están muy presentes? De hecho, controlan el 85% del territorio de la capital, de Puerto Príncipe. Pues si tomamos una foto de lo que pasa hoy, yo veo que el escenario es poco alentador.
Primero porque efectivamente tenemos unas elecciones planeadas para el próximo año, a finales de año. Ya hemos visto lo que ha pasado en lo corrido de este año y sabemos perfectamente que en el mediano plazo, o pensando que simplemente dentro de un año se van a llevar las elecciones, pues son muchas las condiciones y muchos los eventos que pueden llegar a tener lugar, digamos, de aquí a allá. Porque creo que hay varios elementos que precisamente mis colegas han mencionado con acierto, que se confluyen y que de alguna manera generan, digamos, un nudo difícil de destrabar en el caso Haití. Entonces tenemos el caso, por supuesto, de las pandillas y el poder que tienen, y la pregunta es qué tan dispuestas están a ceder el control que han ido ganando a lo largo del tiempo. Tenemos el problema de legitimidad, tenemos el problema de representación política, es decir, la pregunta que para muchos se genera es si esos actores que están en ese Consejo Nacional de Transición verdaderamente representan las fuerzas políticas y de la sociedad haitiana, y en ese orden de ideas gozan de la legitimidad para adelantar el proceso político que se debe adelantar. Tenemos la presión internacional o el rol que pueda jugar y el contexto internacional, si está a favor, digamos, si hay viento a favor para llevar a cabo unas elecciones o si definitivamente esas condiciones no están dadas. Entonces, y tenemos por otro lado un drama humanitario, una bomba social que básicamente no muestra de alguna manera una salida próxima. Entonces son muchos factores los que confluyen, que generan una olla de presión, pero no sabemos esa olla de presión hasta cuándo va a estallar, porque alguien podría decir es que ya estalló. ¿Cuál es el punto de no retorno de Haití? Pues es una pregunta que está abierta todavía. Precisamente en base a lo que comenta Juan Nicolás, Jean-Marie, le traslado, ¿puede ser el punto de no retorno esta amenaza que ha pronunciado el conocido como alias Barbecue, líder en este momento de una coalición de grupos armados, de que se vienen días de más violencia armada, de que empieza una nueva lucha por el poder? En mi opinión, Haití se ha transformado en un agujero negro en el sentido astronómico. O sea que antes este país fue una estrella que hoy en día ha agotado su reserva de energía, o sea que las ideas, los principios de libertad, de igualdad y finalmente de fraternidad que fundaron nuestro país se han agotado ya, porque vivimos unos tiempos donde el dinero sucio, el dinero fácil, la arrogancia, el racismo y el clasismo de la manera más brutal se manifiestan, y eso ha provocado el derrumbe del Estado de Derecho. Y por lo tanto, me parece que este país se ha transformado en un agujero negro en el sentido de que no hay punto de retorno. Ya no se ha dado como la salida de un agujero negro desde un punto de vista astronómico. Y por lo tanto, y es por eso que en Haití nada se quiere meter. Ni los mismos policías del Kenia que vinieron para ayudarnos no se atreven realmente a enfrentar el reto de las pandillas que están ensangrentando todo el país. Y por lo tanto, me parece que Haití es el ejemplo, es un paradigma de lo que ocurre los que el Estado de Derecho se ha dimitido frente a la amenaza de las pandillas, a la amenaza de esta economía negra generada por el tránsito de la droga, que hoy en día nos ha puesto totalmente de rodilla. Claro, ahora me gustaría, Bochit, que nos hablara de la situación, de cómo se traslada esta situación sobre el terreno. ¿Cómo lo ve usted? Porque nosotros tenemos cifras que recibimos, por ejemplo, de Naciones Unidas, que dice que en lo que va de año cerca de 4.000 personas han sido asesinadas, 700.000 personas han sido desplazadas forzosamente de sus hogares. El 30% de los miembros de las pandillas son menores de edad. Le pregunto cómo se traduce todas estas cifras, cómo se traducen en el día a día de la gente. No, es una manera, yo quiero decir que es una cosa que estamos oyendo casi todos los días. La situación realmente es muy grave en Haití. Ahora,
Pero yo puedo decirle que no va a decir en todo el país, pero en la capital, básicamente, es una situación de como una prisión abierta. En este momento, mucha gente no puede salir de su casa porque hay muchas amenazas de las pandillas. Y yo pienso que Jean-Marie tocó varios puntos muy interesantes y sumamente importantes también. Pero con respecto a la presencia de las fuerzas kenianas en Puerto Príncipe, yo puedo decir que realmente esta misión multinacional aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realmente no sirve. Hasta ahora, después casi más de 7 meses, ellos no han podido salir para tener una operación contra las pandillas, para decir una gran operación contra las pandillas con resultados. No hay nada de eso. Entonces, es por eso que siempre, yo personalmente, lo recomendé a las autoridades haitianas para solicitar que esta misión multinacional sea transformada en una misión de paz de la ONU. Y hoy mismo, casi como hace 3 horas, el Consejo Permanente de la OEA acaba de aprobar una resolución para apoyar a la solicitud de Haití y también a las Naciones Unidas para que se transforme esta misión en una fuerza de paz de las Naciones Unidas. Yo pienso que tal vez con respecto a los financiamientos, ese problema podría ser resuelto y así vamos a tener más posibilidades de tener una gran fuerza que puede luchar contra las pandillas. Porque realmente es increíble, después de casi 3 años, que Haití sigue en la misma etapa o una situación cada día más grave, que no hemos podido recibir el apoyo o la ayuda real de la comunidad internacional. Es importante hacerlo porque el país no puede dejar un miembro fundador de las Naciones Unidas bajo el control de las pandillas, los grupos armados, a pesar de que las autoridades, con algunos esfuerzos de algunos países de la comunidad internacional han hecho, pero realmente la situación no ha podido resuelta. Entonces, necesitamos trabajar más para enfrentar estos grupos armados. Precisamente una de las peticiones del presidente del país vecino, de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, es que la comunidad internacional califique estas pandillas de grupos terroristas. Juan Nicolás, ¿qué efectos tendría este cambio de calificación sobre el terreno? ¿De qué serviría? Pues eso supone de alguna manera que de llegar la comunidad internacional a reconocer que estas organizaciones son terroristas y que cometen actos terroristas, pues plantea un escenario mucho más complejo de cara a una posible negociación o interlocución política. Digamos, tenemos que recordar que cualquier forma de calificativo de terrorista, de alguna manera lo que genera inmediatamente es, por un lado, pues una respuesta internacional diciendo: si la comunidad internacional lo aceptara, no es posible, digamos, buscar unos espacios de interlocución, ¿no?, fuera del marco de la seguridad, fuera del marco del enfrentamiento directo con estas organizaciones. Entonces, pues desde el punto de vista de, por supuesto, República Dominicana, pues lo que van a tratar de promover es, digamos, y tratar de hacer ver en el mundo es que están expuestos a una, digamos, amenaza inminente a su propia seguridad y que en ese orden de ideas lo que necesitan es el respaldo internacional para enfrentar esa amenaza inminente. Y no tenemos tiempo de hablar de las deportaciones masivas ejecutadas por el presidente Abinader, pero le quiero plantear precisamente otra cuestión sobre las pandillas. Uno se puede preguntar quién las financia, de dónde sacan tanto poder económico. Pues en este tipo de organizaciones, pues finalmente lo que uno digamos, lo que uno puede decir y lo que ha visto no solamente en Haití, sino ha visto en América Latina, que es un fenómeno que se ha venido extendiendo, es que las organizaciones de estas características se han vuelto multicriminales, es decir, han logrado expandir sus tentáculos a diferentes campos, digamos, de las ilegalidades. Entonces, trafican con personas, trafican con armas, trafican con sustancias ilícitas y eso les ha permitido progresivamente irse alimentando. Yo creo que
que al final lo que está pasando en estos fenómenos de estas organizaciones multicriminales es que logran ser muy poderosas derivadas precisamente de los beneficios que logran obtener precisamente esa multiplicidad expandida de actividades ilícitas. Para cerrar un poco el tema de la seguridad y del control del territorio, Jean-Marie, le quiero preguntar si usted considera que una nueva misión de mantenimiento de la paz liderada por Naciones Unidas o por otro país puede realmente, digamos, tener más éxito que las misiones pasadas, 17 años, la última misión de los cascos azules, una breve misión de medio año, 94-95 por parte de Estados Unidos, parece que no han transformado las raíces del problema. Claro que Haití no va a poder salir de esta trampa, de este caos, con sus propias fuerzas, porque ya está, digamos, tumbado el Estado. No tenemos ninguna manera de legitimidad, ni tenemos ni un ejército, ni una policía capaces de enfrentarse a más de 600 armas de guerra que están circulando en este país. Por lo tanto, necesitamos la ayuda de nuestros vecinos. De no ser así, ellos mismos están amenazados con lo que está aconteciendo hoy en Haití. Por lo tanto, necesitamos de una manera de superar nuestra soberanía nacional para enganchar a los vecinos, y no tan solo los estados del Caribe, sino de todos los estados de la OEA, como decía el embajador. Y en este sentido tenemos que también tener una hoja de ruta que nos diga claramente cómo vamos a salir Haití de esta situación. Por lo tanto, se necesitan armas, se necesitan, digamos, dinero también, pero también una fraseología, o sea que una manera de liderazgo para que se pueda hablar claramente con las pandillas que están ensangrentando la situación en Haití. Nos vamos quedando sin tiempo, pero Bochit, brevemente, ya que usted ha sido embajador de Haití frente a Estados Unidos, le pregunto qué perspectivas abre el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, de una persona que calificó a Haití, entre otros países, de shithole, agujero en el culo. Ninguna traducción es más, digamos, menos ofensiva que otra. No, solamente yo entiendo eso. Cuando fui embajador allá, estaba el presidente Trump, pero el pueblo americano decidió elegir al presidente Trump, tenemos que respetarlo. Solamente estoy seguro que el presidente Trump tiene su agenda para su país. Nosotros haitianos tenemos que trabajar para tener nuestra agenda para Haití. Por supuesto, siempre por el momento vamos a necesitar el apoyo de varios países, incluyendo los Estados Unidos. Tenemos que trabajar, que buscar una manera, trabajar con la administración, la nueva administración del presidente Trump, y ver cómo fortalecer nuestras relaciones bilaterales. Pero las palabras que él dijo antes, vamos a considerarlo como palabras de campaña política. Vamos a dejarlo atrás. Entonces tenemos que trabajar y ver cómo fortalecer esta relación bilateral, porque somos dos países del hemisferio, dos países más ancianos del hemisferio. Entonces ya tenemos una historia. A pesar de todo lo que él dijo, vamos a seguir trabajando. Juan Nicolás, ¿qué opina usted? Yo veo un escenario complejo en la medida en que seguramente, y por los antecedentes del primer mandato de Donald Trump, lo que seguramente va a pasar es una ola de nacionalismo en muchos campos y pues de una retirada de alguna manera de Estados Unidos de muchos frentes. Ya lo ha anunciado, ya lo vimos en su primer mandato, y efectivamente lo que podríamos esperar es que Estados Unidos esté mucho menos comprometido en este tipo, digamos, de escenarios. Ya de alguna manera lo ha anunciado, y seguramente lo que, digamos, seguramente va a pasar es que también en ese mismo discurso
discurso, pues replique lo que ya se ha dicho y es una retirada de los, digamos, de los escenarios multilaterales, una retirada de los compromisos de Estados Unidos y centrarse en eso que ha prometido Donald Trump a sus electores y que efectivamente los llevó nuevamente a la Casa Blanca. Bien, nos quedamos ya prácticamente sin minutos, pero Jean-Marie, le permito, si quiere, hacer una breve conclusión. Veía que asentía antes ante las palabras de Bouchet cuando decía que creía que este nuevo gabinete liderado por Alexis Didier Fils-Aimé tiene más posibilidades de ser más compatible con el Consejo Presidencial de Transición. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? Yo espero que con este nuevo gobierno vamos a tener también una nueva cita con la comunidad internacional, que no se repitan las escenas del 2010 cuando se disluyó en este país la epidemia de cólera, y entonces tenemos que esperar que también la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos no se transforme en repatriaciones masivas, como él amenaza de hacerlo, porque eso sería realmente para nosotros el último golpe que asesine totalmente toda una nación. Bien, les agradezco muchísimo su participación aquí en el debate de France 24, que han aceptado nuestra invitación. Lamentablemente, como les decía, nos hemos quedado ya sin más minutos en este espacio, pero seguro que tendremos ocasión de volver a conversar. Antes de terminar, el agradecimiento es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible este y todos los espacios de France 24, y a ustedes, como siempre, por su atención. Ya regresamos. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24. Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa en France 24 y France24.com.